Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu podcast, Habla y Lidera. Mi nombre es Camilo Adolfo Guzmán y continuamos en el desarrollo de nuestro podcast, Habla y Lidera. Ahora vamos a trabajar una serie bien especial enfocada a nuestro lenguaje corporal. La importancia del lenguaje corporal en nuestro día a día, como oradores, como líderes. La importancia de las posturas, la importancia del contacto visual, de los gestos, de las miradas, del uso de nuestras manos, de los movimientos estratégicos en el escenario. Así que te doy la bienvenida. Y sin duda alguna, tu cuerpo habla de tus intenciones y estados emocionales y nos muestra tal como somos. Por ende, el lenguaje corporal no miente. Por eso el autorreconocimiento. ¿Cómo es tu lenguaje corporal? ¿Manejas adecuadamente tus manos, tus posturas? ¿Eres consciente en esas interacciones sociales, en el día a día, en una presentación frente a un público? ¿Eres consciente de tu lenguaje corporal? Y las personas más influyentes y persuasivas, sí o sí, conocen y tienen conciencia tanto del lenguaje corporal propio como el ajeno. Es importante, sin duda alguna, desarrollar ese autoconocimiento, esa autoconciencia de tu conducta corporal. Y si en este momento te muestro una fotografía de tu palma, de tu mano, ¿será que la identificas? ¿Conoces bien tu palma de tu mano? Pues solo el 5% de las personas es capaz de identificar la palma de la mano. Y asimismo, identificamos con este mismo porcentaje nuestros movimientos corporales. La mayoría de la gente tampoco es muy buena leyendo esas señales que hacemos de manera inconsciente de nuestro cuerpo. Reconocemos muy poco el lenguaje corporal de los demás y escasamente nuestro lenguaje corporal. Pues no estamos todo el tiempo expuestos a grabaciones o que alguien nos indique qué gestos estamos haciendo. Es complejo, ¿no? Pero es tan importante reconocer nuestro lenguaje corporal en esas primeras interacciones sociales, en nuestras presentaciones, qué gestos, qué ademanes utilizamos, si realizamos algún tipo de gesto de manera repetitiva, inclusive si realizamos gestos de manera inconsciente negativa. Por eso es tan importante el reconocimiento de nuestro lenguaje corporal. Y saber detectar esas contradicciones del lenguaje corporal es fundamental. Y aquí vemos algunos líderes de diferentes naciones, algunos aún vigentes, otros no, pero vemos algunos de esos gestos que ellos desarrollaron en alguna de sus entrevistas: tocarse el rostro de las manos, ubicar sus dedos en su boca, agarrar los lentes, ubicar sus dedos en alguna parte de nuestro rostro. Gestos van, gestos vienen. Por eso ellos, el lenguaje corporal no miente. Y muchas veces ellos, a través de su lenguaje corporal, y todo el mundo a través de su lenguaje corporal, es incoherente con lo que dicen. Así que es tan importante ese reconocimiento, esa valoración del lenguaje corporal. Sí, sin duda alguna, con esos gestos y ademanes y nosotros con esa capacidad que tenemos para identificar los gestos de las demás personas, vamos a reconocer si son personas confiables o no confiables, si lo que ellos dicen es verdad o al contrario, nos están mintiendo. Por eso es tan importante la lectura de nuestro lenguaje corporal. Y esa habilidad tan importante de leer la actitud y los pensamientos de los demás a partir de sus comportamientos y a partir de su lenguaje corporal viene desde el hombre primitivo. Fue sin duda alguna ese sistema de comunicación original donde nosotros, los seres humanos, pues a través, antes del desarrollo del lenguaje
verbal, pues a través de los gestos, de sonidos que generábamos en nuestra garganta, nos comunicábamos, expresábamos sentimientos y también emociones. Así que somos seres que sí o sí a través del lenguaje corporal podemos comunicar muchas cosas, y desde el hombre primitivo, pues el lenguaje corporal ha acompañado ese proceso comunicativo. Y aún más en el desarrollo del cine mudo, wow, el lenguaje corporal era muy importante, es muy importante, pero acá vemos este caso bien especial de Charles Chaplin y todo el desarrollo del cine mudo, cómo estos actores desarrollaron una conciencia muy especial de su lenguaje corporal. Sin decir una sola palabra, podíamos comunicar, conectar y comprender su mensaje a través de sus gestos, a través de su lenguaje corporal. Hay algunos autores como Albert Mehrabian que nos indica que el impacto del lenguaje corporal es impresionante. Él, en el desarrollo de sus investigaciones, mostró que las palabras, lo verbal, conecta a la audiencia e impacta con el mensaje un solo 7%. Lo paraverbal, un 38%. En cambio, el lenguaje corporal, más de un 55%. Ese es el impacto del mensaje del lenguaje corporal a la hora de impactar con nuestra audiencia. Y hay otros autores muy importantes, y surge así el concepto de cinésica a través del antropólogo Ray Bird-Whittle. Fue el pionero del desarrollo y del estudio de los movimientos corporales y específicamente de la cinésica. Él también nos indica que sí o sí cerca de 250.000 expresiones faciales desarrollamos y somos capaces de identificar a través de la visualización, a través de el contacto con el otro. Estos dos autores nos muestran la importancia y el desarrollo del lenguaje corporal en nuestro día a día. Indudablemente, en procesos de negociación, más del 60, del 60 al 80% del impacto de una negociación en una mesa ahí de negociadores, pues ahí lo que prima un 60, un 80% es ese contacto con el lenguaje corporal. Si no tuviéramos esas facultades y si no conectamos con nuestro lenguaje corporal, pues las negociaciones no se llevarían a cabo. Adicionalmente, en esas primeras interacciones sociales, hasta 4 minutos, menos de 4 minutos, esas primeras interacciones son tan importantes. En ese tiempo y a través del canal del lenguaje corporal podemos conectar y al mismo tiempo conocer y llevar una buena o dar una buena impresión a los demás. La importancia del lenguaje corporal también en las primeras interacciones en el día a día. Y sí, seguimos dominados por esas reglas biológicas que controlan nuestras acciones y nuestras reacciones del lenguaje corporal y los gestos. Así que seguimos dominados por esas reglas naturales a través de nuestros antecesores y a través de nuestro lenguaje corporal. Bueno, por eso es tan importante que el lenguaje del cuerpo es un reflejo externo de las condiciones emocionales de las personas. Y muy rara vez somos conscientes de las posturas, de las sonrisas, de las miradas de los otros. Muy rara vez. Por eso es tan importante generar esa conciencia de esas señales del lenguaje del cuerpo y su impacto en el día a día. Bueno, pero ¿por qué las mujeres son mucho más perceptivas? Perceptivas y también intuitivas. Y sí, los seres humanos tenemos esa capacidad de leer el lenguaje del cuerpo
de otras personas, pero las mujeres tienen esa habilidad innata tan especial. ¿Y qué es ser perceptivo? Significa ser capaz de detectar esas contradicciones entre nuestro lenguaje corporal y las cosas que decimos desde nuestro canal verbal. Y las mujeres poseen esa habilidad innata de recoger y descifrar esas señales no verbales, además de captar mejor esos pequeños detalles. Por eso es tan difícil mentirle a una mujer, ya que nos pillan observando nuestro lenguaje corporal, y también porque muchas mujeres engatusan a los hombres por esa capacidad que tienen innata. Pero ¿de dónde nace todo eso? Nace de esa intuición femenina o esa capacidad que se desarrolla por criar, por tener niños, y vemos que las mujeres desarrollan más esa intuición femenina y esas capacidades perceptivas cuando ya han criado sus hijos. Adicionalmente, ellas desarrollan una capacidad impresionante de negociación frente a lo que puede lograr un hombre, y también a partir de toda esa lectura que desarrollaron con esos signos cuando estaban criando a sus hijos. Las mujeres poseen, sin duda alguna, más de 14 áreas del cerebro destinadas para evaluar el comportamiento de los demás, y estos estudios los desarrollaron a través de escáneres cerebrales realizados mediante resonancias magnéticas, donde identificaron entre 14 y 16 áreas donde se muestra con claridad la capacidad frente a los hombres para comunicar y evaluar a la gente. Esa capacidad tan importante que tiene. Por eso es muy común que una mujer en una reunión ya identifiquen si alguna pareja tiene problemas entre ellas por esa capacidad intuitiva y esa capacidad también de su sexto sentido. Y todo esto nos arroja a que el cerebro femenino está organizado para el multiseguimiento, es decir, la multitarea. Una mujer media es capaz de pensar simultáneamente entre 2 y 4 temas no relacionados. Puede estar con el teléfono hablando, con el celular, haciendo cuentas, tomando tinto, tomando café, mirando la computadora, y esa capacidad la tienen solamente las mujeres por esa capacidad cerebral increíble. Así que tengan cuidado, hombres, porque las mujeres tienen esos superpoderes persuasivos, adicionalmente de identificar si estamos mintiendo o no fácilmente. Ahora nos vamos a remitir a que en el lenguaje corporal tenemos unas características y unas señales básicas de comunicación que son prácticamente las mismas en todo el mundo. Si sonreímos, quiere decir que estamos felices. Al contrario, si tenemos otros gestos, si abrimos la boca y abrimos los ojos, estamos asustados. Son señales básicas tan importantes, y esto viene muchas veces desde que somos bebés, y por eso podemos ver a los bebés que sin saberlo mueven su rostro de derecha a izquierda, indicando a su mamá que no quiere más comida o sí, y vemos que estos son algunas señales del lenguaje corporal que vienen vinculadas no solamente vienen vinculadas a nosotros mismos como seres humanos, pero hay otros gestos universales que se incorporan, como el tema de encogerse los hombros. Es una señal como que tengo problemas, como que estoy angustiado. Son gestos que se van incorporando también al paso del tiempo.
Pero, ¿por qué es tan importante interpretar todos estos gestos generalizados o los gestos en el día a día? Porque tenemos esa capacidad de dar señales, de también de validarlas y de comprender mejor el lenguaje corporal de los otros. Por eso, hay tres reglas muy importantes para esa interpretación. Una es leer los gestos de forma agrupada. Muchas veces podemos tocarnos la cabeza o rascarnos la cabeza y puede señalar que tenemos caspa o piojos o que estamos incómodos. Por eso es tan importante leer los gestos de manera agrupada e identificar si ese gesto pues se conjuga con otros gestos más. Adicionalmente, busque la congruencia total, es decir, busque que lo que se dice y se expresa tenga algo de coherencia y también interprete los gestos en contexto. Puede ser que estemos algo encorvados con las piernas cruzadas, pero estamos sentados en una noche fría y está haciendo bastante frío, pues son posturas que se incorporan en este contexto. Pero si es la misma postura antes de hablar en público, pues ahí interpretamos estas señales del lenguaje corporal en el marco del contexto.